Recuerdo exactamente el día en que todo cambió para mí. Era martes, a media tarde, sentada en el suelo del salón con una caja de cartón abierta, la mitad de mis cosas esparcidas por la alfombra. ¿Conoces ese silencio que pesa tanto? Miré las fotos de la boda, con esa sonrisa tonta, y me sentí como una payasa. Pero ya no se trataba solo de la traición. Había descubierto que Lucas me había estado dando largas durante años, ocultándose deudas, usando mi nombre en cosas que ni siquiera sabía. Cuando abrí la cuenta y vi el saldo negativo, solo pude reír. ¿Conoces esa risa que duele? Porque no tenía sentido. Siempre había trabajado, siempre había ayudado en casa. Y sin embargo, ahí estaba yo, a los 30, jodida, sola y sintiéndome la mujer más idiota del mundo. No voy a mentir, ese día pensé en rendirme. Pensé en llamarlo, pedirle ayuda, preguntarle qué había hecho mal. Pero entonces vi un mensaje que le había enviado a su amante llamándola mi refugio. Eso me dio un momento. Pensé, ¿qué? ¿Soy entonces la vieja boya que agujereaba mientras esperaba el barco? En ese instante, dejé de llorar. Me levanté, rompí todas las fotos, cerré la caja y decidí que nadie me haría sentir tan pequeña otra vez. Aún no sabía cómo iba a hacerlo, pero una cosa era segura. Iba a salir de ese agujero sin pedirle un favor a nadie. Ni a él, ni a la familia que desapareció cuando todo se derrumbó. Durante los siguientes días, estuve en piloto automático. Terminé de empacar todo y alquilé una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de una señora que encontré a través del grupo vecinal. Sin muebles, nada lujoso, solo un colchón en el suelo, una vieja laptop y mi celular. Y aún así, sentí un extraño alivio. Era como si por primera vez en años tuviera el control de mi propia vida, aunque estuviera empezando desde cero. No tenía mucho, pero me tenía a mí misma, y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Pasé días sin poder comer bien, perdí un montón de peso, pero también empecé a dormir mejor, porque al menos ya no tenía que fingir felicidad. El verdadero avance llegó cuando recibí un mensaje de un viejo amigo ofreciéndome un trabajo freelance. Era sencillo, ayudar con las redes sociales de una pequeña tienda. Al principio, pensé en rechazarlo porque me sentía fatal, sin confianza en mí mismo, pero acepté. Cada día hacía un poco más. Estudiaba en YouTube, leía artículos y me desvelaba viendo vídeos de gente que había empezado desde cero. Vi un montón de cosas, motivadoras que parecían tonterías, pero me aferré a ellas porque era lo único que tenía. Y cuando recibí el primer pago, pequeño, pero mío, lloré. Lloré de verdad, pero esta vez no fue de rabia, sino de orgullo. Después de ese primer trabajo freelance, me enganché a perseguirlo todo. Empecé a ofrecer mis servicios a todos los grupos. Creé un perfil de Instagram solo para trabajar. Entablé conversaciones con dueños de tiendas, pasteleros, manicuristas. Ofrecí mi ayuda a quien la necesitara. Hubo días en que pensé que era una locura, que debería buscar un trabajo de verdad, fichar y olvidarme de intentar hacerlo sola. Pero entonces recordé lo que era depender de otros. A Lucas tratándome como una carga, las humillaciones que había soportado intentando salvar ese matrimonio. Y eso me dio más fuerza. No siempre conseguía clientes, lo pasaba mal, pero nunca más acepté oír «esto no es para ti». Un día, acepté un trabajo aparentemente trivial. Crear un logotipo para una mujer que preparaba comidas fitness. No sabía nada de diseño, pero pasé noches practicando con una aplicación gratuita. Le entregué el logotipo y le encantó. Se lo recomendó a otra persona, y luego a otra, y sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en un modelo a seguir. Yo, a quien en casa me habían llamado inútil, a quien mi ex le había dicho que no tenía el perfil emprendedor, empecé a ganar más de lo que imaginaba. Y lo mejor, podía trabajar desde mi pequeño rincón, sin depender de nadie, solo de mi propio esfuerzo. Fue agotador, pero por primera vez sentí que tenía valor, que podía ser mi propia jefa. Recuerdo claramente el día que logré ahorrar mis primeros 1,000 reales sin tener que rendirle cuentas a nadie. Era viernes y había terminado un gran paquete de arte para una nueva tienda en el centro. Fui al mercado a comprar algunas cosas para celebrar, cosas sencillas como bocadillos, chocolate, y me senté en el auto mirando el recibo en mi teléfono, temblando, porque no se trataba solo del dinero. Se trataba de demostrarme a mí misma que no era esa mujer rota, que podía reconstruirme de la nada. Regresé a mi pequeño cuarto sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, me respetaba. Puede que estuviera en la ruina, puede que no tuviera muebles,
pero tenía algo que ningún dinero puede comprar: dignidad restaurada. Pero no todo fue color de rosa. Hubo muchos contratiempos. Hubo días en que lloraba sola en el baño porque un cliente desapareció sin pagar, o porque vi una foto de 1900 Lucas con su nueva novia disfrutando de un viaje mientras yo me mataba trabajando. Hubo momentos en que la ira lo consumía todo, pero empecé a darme cuenta de que la diferencia era que ahora sentía el dolor y no me quedaba quieta. Tenía una razón para levantarme de la cama cada día. Tenía un objetivo. Y poco a poco, la tristeza dio paso al orgullo, porque miraba a mi alrededor, por muy sencilla que fuera mi vida, y todo lo que allí había sido logrado con mis propias manos. Empecé a apreciar a la mujer que veía en el espejo. El punto de inflexión llegó cuando un cliente me recomendó para un proyecto más grande, algo que nunca imaginé que conseguiría. Era una empresa que buscaba a alguien para gestionar redes sociales, marketing y creación de identidad visual. Estaba aterrorizado. Casi los rechacé, pero respiré hondo y acepté, aunque estaba aterrorizado. Pasé toda la noche estudiando, cometiendo errores, rehaciendo. Hubo una noche que lloré sobre mi portátil porque nada parecía lo suficientemente bueno. Me sentí un fraude, pero cumplí, y la respuesta fue increíble. Me elogiaron, me pagaron lo justo, e incluso me recomendaron a otras empresas. Fue la primera vez que sentí que estaba construyendo algo real, una reputación, un nombre en el mercado. Con el dinero de este proyecto, pude alquilar un apartamento decente, pequeño, pero mío. Compré una cama de verdad, un escritorio y una silla decente para trabajar. Y recuerdo la primera noche que dormí allí. Me sentí como en un hotel de 5 estrellas, aunque todo era sencillo. Lloré, abrazada a la almohada, pero fue un llanto de verdad. Recordé los días que dormí en el viejo colchón, escuchando el mensaje de audio de Lucas menospreciándome, diciéndome que nunca lo lograría sola. Y allí, esa noche, supe que ya había ganado, aunque aún no lo hubiera logrado todo, porque me había liberado de esa voz que me decía que no era suficiente. Poco a poco, el boca a boca empezó a funcionar y empecé a cerrar más tratos. Creé un CNPJ, Registro de Personas Jurídicas de Brasil, algo que jamás imaginé. Yo, que siempre pensé que necesitaba ayuda, me vi creando propuestas, contratos, emitiendo facturas y hablando con grandes clientes. Fue surrealista. Recuerdo que un cliente me preguntó si tenía una empresa o trabajaba sola y le dije, sí, la tengo. Y lo dije con tanto orgullo que después me emocioné, porque hasta hace poco yo era la mujer desposeída, marginada, tratada como una miserable. Y allí yo era la dueña de mi propia historia. No tenía que demostrarle nada a nadie, pero me estaba demostrando a mí misma que era capaz. Claro, no todo fue perfecto. Hubo mucho estrés, noches sin dormir, clientes difíciles, trabajo que rehicí 1000 veces, pero empecé a crear mi propia rutina, con mi propio tiempo, a mi manera. Invertí en cursos en línea, compré una mejor laptop a plazos y seguí mejorando. Incluso empecé a rechazar trabajos mal pagados, algo que nunca imaginé hacer. Yo era la que aceptaba cualquier cosa, la que tenía miedo de decir que no. Hoy, elijo con quién trabajo. Y lo más increíble, empecé a ayudar a otras mujeres que estaban pasando por cosas similares. No como coach ni nada forzado, sino ofreciendo consejos, ayudándome con lo que aprendí a las malas. Vi que mi sufrimiento no era en vano. Me convertí en un verdadero ejemplo de que es posible empezar de nuevo. Uno de los momentos más simbólicos para mí fue cuando compré mi primer coche con dinero de la empresa. No era nuevo, era de segunda mano, sencillo, pero era mío, sin depender de nadie. Recuerdo aparcarlo frente a mi apartamento y quedarme mirándolo durante minutos, recordando cuántas veces tuve que pedirle a Lucas o a alguien que me llevara, porque decía que no merecía la pena conducir. Mejor ahorra, me decía, pero en el fondo era control. Le gustaba verme atrapada, dependiente de él incluso para ir al supermercado. Y ahora tenía libertad. Podía ir y venir a mi antojo, trazar mi propio camino sin tener que rendirle cuentas a nadie. Poca gente entiende lo liberador que es esto después de años de asfixia. Con el paso de los meses, no solo mejoraron mis finanzas, sino que también empecé a sentirme más tranquila. Empecé terapia, algo que siempre había postergado. Afronté mis inseguridades y comprendí por qué había sido tan contraproducente en mis relaciones. Fue difícil admitirlo, pero había dejado pasar muchas cosas, aceptando pequeñas cosas pensando que eran amor. Y no lo idealizaré.
Hasta el día de hoy, hay momentos en que siento rabia, en que recuerdo todo lo que pasé y quiero gritar. Pero también he aprendido a no dejar que me consuma. Hoy, transformo este dolor en energía para crecer aún más. Cada victoria mía es como una respuesta silenciosa a todo lo que una vez me hizo creer que no podía lograrlo. El cambio más impactante fue cuando alcancé mi primer ingreso de 6 cifras del año. Tuve que revisar mi estado de cuenta varias veces, rehacer los cálculos, porque parecía mentira. Yo, que me quedé sin nada, que me daba vergüenza contar que vivía en el patio trasero de la casa de una señora. Ahora ganaba más que muchos emprendedores que admiraba en línea. No era solo el dinero, sino lo que representaba. Cada centavo era prueba de mi esfuerzo, de las noches en vela, las veces que lloré sobre mi portátil, los rechazos que recibí, las puertas cerradas. No me regalaron nada. Luché por cada oportunidad. Y no fingiré que fue fácil, porque no lo fue, pero fue lo mejor que hice por mí. Tras este hito, muchas cosas cambiaron. Empecé a viajar sola, algo que antes me aterraba. Hice mi primer viaje internacional, algo sencillo, pero me sentí la mujer más libre del mundo. Yo, que era juzgada por estar cerca de Lucas, por aceptar engaños, por ser sumisa, ahora conocía otros países, otras culturas, con mi propio dinero, pagando cada billete con mi trabajo. Y fue entonces cuando comprendí de verdad el significado de la libertad. No se trata de dinero ni de ostentación. Se trata de poder tomar tus propias decisiones sin miedo, de poder construir tu vida a tu manera, sin tener que demostrarle nada a nadie. Eso era lo que siempre había buscado y nunca había logrado, cuando estaba atrapada en un matrimonio lleno de mentiras. Un día, Lucas me envió un mensaje, después de años de silencio. Había visto mi empresa en redes sociales, había visto mis resultados, y se le ocurrió esa frase de «Siempre supe que eras especial», intentando entablar una conversación, queriendo quedar para tomar un café. No respondí. Solo miré el mensaje y pensé en cuántas veces me había humillado intentando salvar esa relación, mientras él me engañaba, mentía y me hacía quedar como una tonta. Y por primera vez, no sentí ningún deseo de responder. No se trataba de venganza, se trataba de indiferencia. Ya no tenía ningún poder sobre mí, ningún control, ninguna importancia. Y esa sensación era más valiosa que cualquier dinero que hubiera ganado. Era la prueba viviente de mi resiliencia. Hoy, miro hacia atrás y se me hace un nudo en la garganta al recordar todo lo que pasé. Pero también me da una inmensa satisfacción ver lo lejos que he llegado. Todavía hay días difíciles. Todavía lucho con inseguridades. Todavía cometo errores. Pero ya no soy esa mujer aburrida y autodeficiente que aceptaba migajas pensando que eran lo mejor que podía conseguir. Me redescubrí. Me reinventé. E incluso después de todo, logré volver a levantarme. Siempre pensé que el final de mi matrimonio era el final de mi vida, pero estaba completamente equivocada. Fue solo el comienzo de la mejor etapa de mi vida. Y hoy, cada vez que cierro un trato, cada logro que alcanzo, es como si le dijera a mi yo del pasado, sobreviviste, ganaste. Hay gente que mira mi vida ahora y piensa que fue suerte, que las cosas simplemente salieron bien. Nadie ve lo que hay tras bambalinas. Nadie sabe las veces que lloré en silencio para que mi vecino no me oyera, las veces que comí fideos ramen durante una semana esperando mi sueldo. Nadie ve el peso de empezar de cero sin apoyo, sin familia cerca, sin nadie que te eche la mano cuando todo se derrumba. Y por eso lo digo sin pudor, merecía cada victoria. Lo construí sola, sin atajos, sin ayuda, sin depender de nadie. Y no hay mejor sensación que saber que cada logro es fruto de mi valentía, de mi perseverancia cuando todo parecía perdido. Si algo he aprendido es que nadie vendrá a salvarte. Nadie verá tu potencial si no tienes el coraje de creer en él. Pasé años pensando que necesitaba que me salvaran, que era débil, que necesitaba una relación que me validara. Y fue en el punto más bajo de mi vida que descubrí la mujer que realmente soy. Fuerte, decidida, capaz de reconstruirlo todo desde la nada. No soy la excepción. Cualquier mujer que decida priorizarse puede hacerlo. No será fácil. Te juzgarán, intentarán menospreciarte, pero al final, la libertad de ser dueña de tu propia vida lo compensa todo. Y hoy lo digo con orgullo, porque lo viví en carne propia y transformó mi historia. ¿Y saben lo más loco? Yo, que siempre me aterrorizaba la soledad,
Aprendí a amar mi propia compañía. Antes, era esa persona que evitaba el silencio. Siempre necesitaba a alguien cerca. Hoy, insisto en mis momentos de paz. Me encanta salir sola, tomar un café, hacer mis cosas sin necesidad de que nadie me consulte. Me redescubrí en este proceso. Descubrí gustos que ni siquiera sabía que tenía. Me sumergí en aficiones que nunca había probado. Y esto fue tan importante como el éxito profesional. Porque el dinero es increíble, claro, pero nada supera la sensación de estar en paz contigo misma, sin necesidad de complacer ni conformarte con nadie. Cuando miro fotos antiguas, veo a Ángel marchito, inseguro, atrapado en un matrimonio que solo me sacó lo mejor de mí. Y quiero abrazar esa versión de mí mismo y decirle, agárrate fuerte, saldrás de esto. Porque hoy sé, de primera mano, que tocar fondo es solo una parte del camino, no el destino final. No, soy solo una sobreviviente de mi peor etapa. Soy la prueba viviente de que es posible resurgir de las cenizas. Hoy soy la mujer que siempre quise ser, y más, soy la mujer que él dijo que nunca podría llegar a ser. ¿Y saben qué? Esa es la mejor venganza posible. Vivir feliz, libre y con éxito. Si hay algo que siempre me esfuerzo por recordar, es que mi historia es todo menos un cuento de hadas. No fue una línea recta, no fue bonita, no fue rápida. Hubo mucha soledad, vergüenza, noches de insomnio, miedo a no poder afrontarlo. Hubo meses de inseguridad, sintiendo que todo se derrumbaría en cualquier momento. Pero resistí, incluso en los peores días. Elegí no rendirme, incluso cuando todo me decía que lo hiciera. Y por eso hoy valoro cada logro, porque sé lo que pasé para llegar aquí. Y cada vez que me miro al espejo, veo a una mujer que fue derribada y se levantó sola. Y eso no tiene precio. Para cualquiera que lea esto y se sienta en el fondo, puedo decir con absoluta certeza, nadie comprenderá tu dolor como tú. Nadie te apoyará más que tú. Y eso está bien. No esperes apoyo de quienes te hicieron caer. No esperes comprensión de quienes nunca han pasado por lo que tú has pasado. Hazlo por ti mismo, incluso cuando tengas miedo, incluso cuando estés cansado, incluso cuando no sepas qué sigue. Porque más adelante, cuando ganes, cuando mires atrás y veas todo lo que has superado, el sentimiento será indescriptible. Sentirás un orgullo tan intenso que ningún juicio, ninguna crítica, ningún mal recuerdo podrá borrarlo. Y eso es lo que logré. La libertad de ser dueño de mi vida. Hoy, ya no soy la mujer que se acobarda cuando alguien me menosprecia. Ya no soy la que se rinde para mantener la paz en una relación que solo existía superficialmente. Me he convertido en la versión más fuerte y auténtica de mí misma. Me llevó tiempo, dolió, pero valió cada segundo. Comprendí que mi vida no tenía por qué seguir ningún guión, que no tenía que complacer a mi familia, a mi esposo ni a la sociedad. Mi compromiso es conmigo misma, con la mujer a la que prometí nunca abandonar. Y es esta mujer quien me guía cada día. Fuerte, libre, feliz, sin miedo a empezar de cero tantas veces como sea necesario. Y no digo esto para parecer un ejemplo perfecto, porque no lo soy. Cometo errores, tengo crisis, aún tengo días de inseguridad, pero hoy sé cómo levantarme mucho más rápido. Sé cómo protegerme de quienes me agotan, sé reconocer las señales de alerta a distancia. Y si alguien me preguntara cuál fue mi mayor ganancia tras el fin de ese matrimonio, respondería sin pensarlo dos veces: mi paz. Mi éxito es importante, pero nada supera la paz que siento hoy. Dormir tranquila, despertar con ganas de vivir mi vida, poder decidir cada paso sin depender de nadie. Eso no tiene precio. Y eso es lo que le deseo a cualquier mujer que haya sido destruida por una relación abusiva: libertad y paz. Y sé que todavía hay gente que leerá mi historia e intentará menospreciarla, diciendo que fue suerte, que pasé un buen momento en el mercado, que cambié las cosas porque soy joven o porque soy privilegiada. ¿Y saben qué? Ya ni me molesto en responder. Quienes solo ven los resultados y desconocen el camino que he recorrido, no tienen ninguna opinión que me interese. Me conozco, sé de dónde vengo, sé el desastre que tuve que limpiar de mi propia vida. Y eso solo es suficiente. No estoy aquí para demostrarle nada a nadie. Estoy aquí viviendo la vida que luché por construir. Si alguien quiere inspirarse, lo comparto todo, sin filtros. Si alguien quiere juzgar, que juzgue. Voy en camino. Cuando me miro al espejo hoy, veo a una mujer completa. Una mujer que no se conforma con menos de lo que merece, que no se doblega ante ningún hombre,
que no depende de la aprobación de nadie para sentirse bien. He aprendido que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo, pero sí debemos ser fieles a nosotras mismas. Y así soy hoy, fiel a mi esencia, a mis sueños, a mis logros. Y la mayor lección que dejo a quienes lean esto es esta: no hay edad límite para empezar de cero, ningún punto bajo es definitivo, ningún error puede definirte para siempre. Mientras tengas la fuerza para levantarte de la cama, tendrás la fuerza para cambiar tu vida. Soy prueba viviente de ello. Hoy, al recordar todo lo que he construido, siento que esa vieja versión de mí ha quedado enterrada para siempre. No en el mal sentido, sino de forma necesaria. Tuve que morir en varias partes para renacer más fuerte. El ángel que aceptaba menos, que se culpaba por los errores ajenos, que cargó con un matrimonio fallido. Ese ángel ya no existe. Soy la mujer que empezó de cero, que se avergonzó, que se tragó su orgullo, que escuchó un no hasta que se acostumbró, pero que nunca más dejó que nadie controlara su vida. Y digo esto porque si yo pude salir de un pozo sin fondo, cualquiera también puede. Nadie tiene por qué estar atrapado en una mala relación. Nadie tiene por qué conformarse con menos de lo que merece.